Hola, y sean bienvenidos a la siguiente parte de esta serie. Sin más desarrollo los dejo con el vídeo. Donde lo dejamos el capítulo anterior, el prota nos comenta que ha pasado bastante tiempo desde el incidente de Yangsu. Los incidentes de la novela han estado tranquilo desde entonces. Y los días ordinarios continuaron pasando. Más bien, aquellos días fueron agradables, supone que así podría describirlo. Quiere decir, no es extraño poner una advertencia tan grande y que no pase nada. Pensó que eso era cuando las cosas se suponían que si volvieran reales. Sin embargo, en lugar de volverse más intenso que nunca, porque no está pasando nada. Fue tan sospechoso que terminó investigando de nuevo. La quinta y sexta heroína. Hon Soo-young y Jin Chae-young. En primer lugar, para presumir qué tipo de personajes eran en la novela. Quizás porque había quejas de que siempre se trasladaban a la misma clase, esas hermanas gemelas comenzaron transfiriéndose a la clase de al lado. Además, se dice que una de ellas es el primer amor del protagonista, convirtiendo el campo de batalla del amor en un caos, pero el problema es que el protagonista no puede recordar cuál de las gemelas fue su primer amor. Además, ambas gemelas afirman ser el primer amor del protagonista. Exactamente el cliché que constantemente aparece en las comedias románticas. Porque todo el mundo tiene problemas para reconocer caras, no tienen idea. Las gemelas tienen personalidades completamente opuestas y siempre están en conflicto. Luego su madre, que se fue cuando eran jóvenes, regresa. Y luego la madre se involucra en algún culto. Entonces, el protagonista entra en acción, destruyendo todo y salvando el día. Ese es el episodio de Hon Soo-young y Hon Chae-young. Pero como no puede encontrar a las gemelas antes, esa vez intentó investigar el culto, pero no hay nada. Incluso con las conexiones de M16 de Eunyoung, no encontraron tal organización. No importa lo optimista que sea, ahora está empezando a preocuparse. Esa vez, pensó que investigar basándose en la pista del primer amor el protagonista, pero la información sobre del protagonista era bastante vaga en la novela. Honestamente, ni siquiera recuerda mucho sobre el protagonista mismo. En resumen, no encontró nada. Bueno, supone que está bien. Porque, mientras no estés solo, con esas chicas por ahí, cree que estarán bien. Pero de pronto, alguien le dice a la Amy que hace mucho tiempo que no se ven, haciendo que el prota colapse. Y nos cuenta que se ha dado cuenta de por qué no puede encontrar las gemelas. Aunque la historia se expandió para incluir un culto en un episodio, ellas fueron inicialmente presentadas como el primer amor del protagonista. Pero en la vida real, ese protagonista no existe, y él es quien está interpretando ese papel. Entonces, debería haber considerado esa posibilidad. En lugar de las heroínas originales, los errores de su pasado, y la que fue su primer amor aparecer. Y esta chica comenta que es como se esperaba. El prota nos comenta que sintió un profundo pesar al ver que todo llegaba a su fin. Nunca pensó que la volvería a ver. A su primer amor. Debería preguntar por qué, pero sus labios no se mueven. Preguntándose por qué ahora después de todo ese tiempo. La chica acercándose al prota le dice que él sabe cómo es. Vino a ver a la Amy. Volvió a ese barrio solo por eso. Esperaba que le saludara con una expresión más alegre. Mientras Sirin, Young y Eunyoung, le preguntaban al prota quién era, Daji le pregunta directamente quién es. Y Rami le dice que está haciendo que el prota se sienta incómodo. Pero la chica, restándome importancia, le dice el prota que realmente es él. Había un rumor que dice que las chicas siguen rodeándolo. Tiene sentido. La Amy siempre ha sido deslumbrante. Y le pregunta al prota qué tal, empezarán de nuevo desde el principio. Pero Daji, marcando territorio, le dice que le preguntó quién era. Y cuando estaban a punto de enfrentarse, vemos que el prota sale corriendo, y nos comenta que fue su propia inmadurez e ignorancia lo que la llevó al borde de la muerte. El arrepentimiento y los sentimientos que persisten están desgarrando su corazón. Por eso, todavía se siente atormentado por ello. Y volviendo con la chica, ésta le responde a Daji que perdone por la presentación tan retrasada. Es un placer conocerla. Su nombre es Sunabiul. El primer amor de Kanglim, no. Eso no es de todo correcto. Más bien, debería decir exnovia. Y comenta que la Amy sigue siendo un tonto. Pero menos mal. Hubiera sido aburrido si ella fuera la única en crecer. Y mientras Daji le da una mirada de odio, Biul retirándose les dice que se verán la próxima vez. Aunque duda que se vuelvan a encontrar. Mientras vemos cómo ha agitado la colmena. En otra escena, Daji nos cuenta que dejando de lado la falsa interrupción de esa chica, solo por la reacción del prota pudo deducir que era esa chica de la escuela secundaria Taiwán. El pasado de que el prota no podía hablar ni luchar. De repente aparece con ese tono amable. Probablemente haya molestado a todos los demás, pero se mantuvieron calladas. Jung comenta que acordaron esperar
hasta que el prota esté listo para hablar. Y Shirin comenta que hasta que el prota se sienta listo para compartirlo. Eunyeon le responde que sí. Pero ahora, solo observarán. Comentando Rami que confían en él. Daji nos cuenta que probablemente por lo que han dicho antes. Y volviendo un poco atrás, Daji le dice al prota que sería mentira decir que no está curiosa. Pero, si no se siente con ganas de compartir, está bien. Y pasando con las chicas, Yun comenta que ella siente lo mismo. El prota no haría algo así. En lugar de indagar, preferiría respetar su decisión ahora. Y darle algo de tiempo. Y volviendo con Daji, esta le dice el prota que sin embargo, si alguna vez siente la necesidad de desahogarse, ella estará ahí para escucharlo. En otra escena, nos encontramos con Daji. Y esta nos comenta que esa tontería que soltó frente a él antes, no debía haber dicho eso. Ahora se arrepiente. Está que se muere de curiosidad. Está tan curiosa que se está volviendo loca. Quiere preguntarle ahora mismo. Preguntándose qué pasa con esa chica aburrida y poca atractiva. ¿Y por qué todos siguen hablando de la escuela secundaria Taiwán? ¿Qué pasó exactamente en aquel entonces? Pero en aquel entonces, era solo la vibra del momento. Además, pensó que eso ya había quedado atrás, una cosa simple del pasado. Pero no lo es. Y ella de repente aparece, con esa expresión como si fuera el fin del mundo. Aunque, no es que esté tratando de esquivar el tema. Pero las cosas son diferentes ahora en comparación con antes. La situación es diferente ahora. No va a indagar, pero tal vez debería descubrirlo astutamente por su cuenta. No es como si el prota fuera del tipo que pide ayuda abiertamente. Bueno, si es así, no es porque tenga curiosidad, es por el bien del prota. Pero si no lo pregunta directamente, ¿cómo más puede averiguarlo? Ya al recibir una llamada, comenta que le preguntará a alguien más que haya ido a Taiwán. Y respondiendo la llamada, le dice a la otra parte que notó que era de Taiwán, y quería preguntarle algo. Y acordando con él, le dice que entonces se verán allí en un rato. Y colgando nos comenta que ya ni siquiera sabe qué hacer. Ya ha ido demasiado lejos. Comentándonos que ahora que lo piensa, nunca intentó buscar en internet, si la historia que mencionó Jung antes es cierta. Intentará buscar con las palabras claves que recuerda haber escuchado. Y encontrando un artículo, vemos que trata de un caso. La causa principal identificada, es un vídeo ilegal subido en línea por el exnovio de la víctima. En otra escena, el prota nos cuenta que como cualquier otro niño en la escuela primaria, solo estaba jugando y mezclándose normalmente, pero luego tuvo la desgracia de ser asignado a una escuela secundaria lejos, donde no conocía a nadie y la pubertad no le ayudaba a integrarse. Por eso, durante su primer año, solía quedarse en las afueras de la clase, pero nunca se sintió realmente incómodo o solo. Y lo más importante, estaba sumergido en el mundo de los animes en ese entonces, lo cual incluso ahora encuentra divertido, pero en ese momento era un modo completamente nuevo. Sin embargo, por esa razón no hablaba mucho con la gente, en su crecimiento una especie de nerdismo. Ese tipo de cosas parecía haber comenzado en ese entonces. Bueno, creerlo no, cosas así sucedieron. De todos modos, parecía que subir escolar vida tranquilamente. Así seguiría en su segundo año. Y luego, durante una de sus clases mixtas, lo sentaron al lado de su Nabiul. Su primera impresión fue que parecía misteriosa. Tal vez porque es un otaku, pero en cuando piensa en estudiantes populares, o son llamativos y sociales, o ayudando a los representantes de clase como un amplio círculo de amigos. Siempre había pensado que alguien con ese tipo de presencia estaría allí. Pero, contrariamente a eso, Diul era tranquila. Y parecía que mostraba menos emoción que la mayoría. Aún así, había algo en ella que atraía a la gente, e incluso sus interacciones muy menores tuvieron un impacto. Y el prota al ver que le habían lanzado un borrador, Diul, le pregunta si se lo puede devolver. Respondiendo el prota nervioso que sí. Y nos siguen contando que por primera vez, entendió lo que significaba no poder apartar la mirada. Naturalmente, no solo él se sentía de esa manera, ya que siempre podía sentir la mirada de otros chicos a su alrededor. Al final de cada clase, siempre había alguien, presumiblemente un novio, que iba a recogerla. A veces era un estudiante de tercer año, a veces de primer año, y en un corto periodo, parecía que tenía bastantes. Y también hubo un momento en el que de camino a casa, y vemos como un chico le pregunta a Biul si quería salir con él, respondiéndole esta que no. El prota nos comenta que ese momento le enseñó otra lección. El anime y la realidad son diferentes. De todos modos, si le preguntaran si tenía un flechazo por Suna Biul, por supuesto que sí, pero era como cualquier otro chico de su edad podría tener, una atracción natural hacia una chica popular. Como el profesor dijo que pronto cambiaría la disposición de los asientos,
Pensó que si no estuvieran juntos, probablemente ni siquiera hablaría más. Y de pronto el maestro comenta que en esa vez, la asignación será en pareja, pidiéndoles que encuentren un compañero mientras él recoge las impresiones de la oficina. Un tiempo después, vemos cómo los demás chicos le preguntan a Duel si le gustaría ser su compañera. Esta con una sonrisa le responde que ya hizo una promesa con otra persona. Los demás curiosos le preguntan quién podría ser. Y Duel señalando a alguien le responde que es él. Decidió hacer equipo con él. Un tiempo después, Duel le comenta al prota que lo dijo porque se sentía un poco molesta. Pero si no quiere, está bien con cambiar de pareja. Pero el prota algo nervioso le responde que para él está bien. Duel le pregunta que si está bien con eso o si no está bien con eso. Respondiéndole el prota que está bien hacer equipo con ella. Duel le responde que ya ve, diciéndole que es más interesante de lo que pensaba. Y parece ser bueno estudiando también. El prota confundido le pregunta si está hablando de él, contándole Duel que parece que a menudo lee libros. Por lo general, los que leen mucho también estudian bien. El prota nos comenta que ella debe haber confundido sus novelas ligeras con otros libros. Duel le cuenta que no le interesa estudiar, pero es mejor si al menos es alguien con notas promedio. Así que por eso, está confiando en su ayuda. Y el prota sonrojado, se vuelve a imaginar la escena de la boda, contándonos que básicamente incluso entonces, se imaginaba casándose incluso eligiendo nombres para el bebé. Duel comenta que ya que lo mencionó, el plan es el siguiente. Será después de la escuela, y en cuanto al lugar, le pregunta, ¿qué le parece en su casa? El prota sonrojado le pregunta si en su casa. Si no sería muy apresurado. Respondiéndole Duel que era broma. Y le pregunta por qué no toma asiento en su lugar. Y le comenta que realmente es más interesante lo que pensaba. Preguntándole si acaso estaba tan emocionado de que iría a visitar la casa de una chica. Respondiendo el prota avergonzado que no es eso. Duel comenta que hablando de eso, no se sabe su nombre. Preguntándole cómo se llama. Respondiéndole el prota, que su nombre es Na Kanglim. Su apellido es Na, y Kanglim es su nombre. Duel le dice que incluso su nombre parece interesante. Y espera trabajar en la tarea con él, Kanglim. El prota nos comenta que siendo guiado pero de alguna manera sintiéndose cómodo, para ser honesto, sería extraño no sentirse atraído por ella. Y le responde a Duel que él también contará con ella. Duel comenta que sobre el lugar, en realidad conoce un buen sitio. En otra escena, el prota llegando a una aula vacía, comenta que así que había un lugar como es en la escuela. Respondiéndole Duel que debería ser lo suficientemente tranquilo como para hacer sus tareas en ese lugar. El prota le cuenta que estaba pensando en la sala de estudio o en la biblioteca. Respondiéndole Duel que allí no podían hablar para nada. En ese sentido, un café también es agradable, pero odia el ruido. Por supuesto, ese lugar no es conocido para ella. Algunos otros estudiantes antes lo usaban para cosas como esa. Pero después de la escuela, probablemente no se encontrarán con nadie. Y pasando con el prota, nos comenta que ya entiende, pero se pregunta cómo lo sabe ella. No debería de preguntar al respecto. Y de pronto, Duel le comenta que parece que se está preguntando que cómo conoce ese lugar, preguntándole si también quiere preguntárselo. Respondiéndole el prota algo alterado que no es eso. Duel le dice que solo bromeaba, tampoco fuma esas cosas, contándole que odia el olor. Solo pensar en ella oliendo así, le hace querer saltar desde algún lugar y morir. Y cambiando el tema, le dice que comenzarán con la investigación, pidiéndole que le ayude a acercar algunos pupitres. Un tiempo después, Duel comenta que eso es un poco inesperado, y le pregunta al prota si no podría ser, que es malo estudiando. Respondiéndole el prota que está bien. Esas tareas son más bien sobre buscar cosas en la web. Es como si estuvieran haciendo más investigación que estudio. Preguntando si entiende lo que quiere decir. Tiene confianza en sus habilidades para buscar en internet. Mientras se pregunta por qué diablos lo está explicándolo. Pero Duel responde que entonces eso es bueno. Confiará en él. Respondiéndole el prota que solo tiene que dejárselo a él. Todo estará bien. Y se pregunta por qué se siente aliviado. Un tiempo después, el prota le explica que ese gráfico parece bastante impresionante. Si simplemente lo ajustan un poco basándose en los datos que encontraron antes. Pero al mirar a Duel, nota que ella se le quedó observando fijamente. Y haciéndole una señal para que se acerque, y jalándolo de repente, le dice que su peinado es bastante llamativo. Es único, para bien o para mal. Supone que no es tan malo. El prota algo apenado le cuenta que en realidad no es por elección. Tiene el cabello naturalmente rizado, y es bastante molesto arreglarlo. No responde al spray y crece demasiado rápido. Ha dejado de intentar cortarlo,
ya que es difícil lidiar con él. Dyul le dice que entonces debe tener muchos pensamientos traviesos. Respondiéndole el prota que nada de eso. Es simplemente normal. Dyul le pregunta si podría ser que ella lo pone en una situación peligrosa, dejando al prota en shock. Dyul al ver su expresión le dice que solo bromeaba. Es mucho más divertido de lo que pensaba. Y le pregunta si quiere que se lo corte. El prota cubriendo sus partes, Dyul le pregunta que en qué está pensando. Se refería a su cabello. Y le cuenta que en realidad su objetivo es ser peluquera. Y el prota le cuenta que ha escuchado que incluso los salones tienen dificultades con su cabello. Pero Dyul le dice que si lo alisa desde la raíz y luego maneja la textura, debería ser manejable. Supone que pensaban que no podría lidiar con eso. Y le pregunta si usa tratamiento capilares o hace algún cuidado del cuero cabelludo. O solo usa champú. Respondiéndole el prota que nada en lo absoluto. Dyul le dice que aún así, parece que no tendrá que preocuparse por la pérdida de cabello, así que eso es algo de lo que estar orgulloso. Cree que el cabello es un aspecto importante del encanto de un hombre. El prota nos comenta que siempre ha estado frustrado por su cabello, pero por primera vez, pensó que era una bendición tener un cabello así, y es la primera vez que alguien se lo dice. Tal vez a partir de ese momento, y le dice a Dyul que está bien. Confiará en ella. Le gustaría que lo cortara. Dyul le responde que está bien. Terminarán por el día de hoy. Y traerá las herramientas necesarias. El prota le pregunta si quiere terminar. Si apenas han hecho una página. Respondiéndole Dyul que todavía queda mucho tiempo para la tarea. Y le pregunta si no sería una lástima terminarlo todo, en un solo día. Respondiéndole el prota que eso es un buen punto. Y le pregunta si entonces se encontrarán en ese lugar de nuevo al otro día. Respondiéndole Dyul que sí. En ese mismo lugar mañana. En otra escena, el prota nos comenta que fue la primera vez desde que comenzó la escuela secundaria, que estaba emocionado por ir a la escuela. Y intentando tomar su teléfono, y absteniéndose nos comenta que debe detenerse de ver anime. Solo tiene que irse a dormir. O estará somnoliento mañana. Y vemos cómo se desenvuelve su relación. Un tiempo después, Dyul comenta que parece que ese día es el último en el que se encontrarán en ese lugar, diciéndole al prota que hizo un buen trabajo. El prota algo decaído le responde que sí. Realmente es el final. Dyul comenta que debido a los caprichos del profesor, incluso han extendido la fecha límite y trabajaron en otras asignaciones también, preguntándole que aún así parece desear que hubiera más. El prota le responde que es solo, que sus clases están una al lado de la otra. Pueden encontrarse en cualquier momento sin necesidad de una clase especial. Dyul le dice que tiene razón, pero tal vez no haya otra oportunidad para estar solo juntos. Tal vez esa sea la última oportunidad que tendrán. Preguntándole el prota algo confundido que a qué se refiere. Y nos comenta que sabía lo que se refería. No es estúpido ni tampoco insensible. Y le dice que ya ella tiene un novio. Dyul le pregunta que qué cosa tan repentina, llamándose así de cariño. Además, ya ha terminado con él. Comentándonos el prota que él ya lo sabía. Solo quería evitar sentirse despreciado. Dyul le cuenta que perdió interés en él por culpa de alguien en particular. Contándonos el prota que eso le hizo sentir como si dejara de interesarle a ella, entonces también terminaría para él. Aunque una inexplicable sensación de escalofrío le recorrió la nuca, aún se sentía atraído, como si se estuviera guiando. Dyul le dice al prota que podrían simplemente juntar sus pupitres. Contándonos el prota que de alguna manera, se sentía bien, hasta que su relación cambió por completo después de eso. Dyul le pregunta al prota si todavía está asustado, y que le parece hacerlo como una forma de recompensa. Parece que todo el trabajo que están haciendo en el proyecto no está relacionado con sus calificaciones reales. Preguntó discretamente, y resulta que nadie más está haciéndolo tan bien como ellos. Cree que probablemente podrían obtener una A más para el proyecto, así que como recompensa, y cuando están a punto de hacer el acto,
el prota saliendo corriendo le dice a Byul que debe de irse. Y esta desconcertada, de un momento a otro empieza a reír. Y comenta que tal vez eso fue demasiado duro para un tonto después de todo. Para que algo que ni siquiera esperaba que fuera un simple pasatiempo, resultó ser bastante divertido. Por supuesto, es decepcionante no ver la expresión que quería. Es totalmente irritante. Y nos cuentan que en el momento en el que recibió una confesión, sintió emoción. En el momento en el que la rechazó, sintió placer. Ese fue el resultado de su autodescubrimiento llamado juventud. Realmente no lo entiende. La primera vez que recibió una confesión fue en el día de la ceremonia de entrada. Pensó que tal vez sentiría así solo porque era la primera vez. Pero no lo fue. Incluso después de eso. Una y otra vez, sin importar cuántas veces. Cuando ve el anhelo en los ojos del otro, y cuando se ve rechazándolo, siente una abrumadora sensación de realización en su corazón. Y tenía un talento especial, a diferencia de los demás, para obtener ese placer en cualquier momento que quisiera. Necesita ocultar su personalidad o hacerse la tonta. Los chicos eran más simples que los monos en un zoológico, y era más fácil de tratar que alimentos. Aunque no mostraba interés, los chicos seguían acercándose desde todas partes. Y siquiera, fácilmente podría tener a cualquiera. Si parecía divertido, saldría con ellos un poco y pasaría el rato, pero una vez que se aburría, los destacaba rápidamente. Para ella, los chicos eran como juguetes, pero eso es cliché, así que tal vez, después de masticar algunas veces, el sabor desaparece y se cansa de él. Algunas chicas podrían encontrarlo repulsivo cuando lo escupe, pero 9 de cada 10 simplemente se retuercen en silencio, porque los hombres que quieren impresionar, están a sus manos. En lugar de placer, eso es solo una escena divertida de ver. Lo que a veces le irrita es, que hay monos que se hacen ilusiones. Así que pensó que le gustaría ese tipo de cosas. Eso no le hace diferente de esas parásitas que depende del gran número de hombres alrededor. Es tan insultante que le dan náuseas. Simplemente muere. Sí, solo, quiere ver esas expresiones en sus rostros. En otra escena, vemos como su madre le pregunta dónde demonios se había metido a esa hora de la noche, diciéndole que nunca debió haber dado a luz a una cosa como ella. Robó los mejores años de su vida. Si no fuera por ella, él no la habría abandonado. Y Byul nos comenta que su sueño es no convertirse en alguien como ella. No seguir su camino horrible y sin amor. El camino de ser abandonado por todos. A diferencia de su maldición, planea vivir una vida mejor. Una vida mejor que la de cualquier otra persona, siendo amada y admirada. Eso es lo que decidió. Pero, últimamente se ha vuelto aburrido. No tiene nada nuevo, para masticar y escupir. Todos están en el suelo, como si hubieran sido absorbidos por la oscuridad. Son solo ruido, cosas que pasó por encima y dejó atrás. Bueno, claro, solo para cambiar de ritmo. Ese podría estar bien. Inesperadamente resultó ser bastante divertido, y ahora está curiosa. Se pregunta cómo se confesará. Y cómo manejará el rechazo. Duda que haya un tipo más fácil que ese. Habla alegremente sobre sus intereses, y solo con complacerlo un poco, está tan contento. Sin embargo, ha demostrado ser bastante resistente. Honestamente, a esa altura, otros ya habrían confesado 2 o 3 veces. No lo entiende. ¿Por qué está dudando tan tontamente? Vamos, hoy es realmente su última oportunidad. No se demore, simplemente confiesa rápido y ser rechazado rápido. Si sigue así, solo querrá masticarlo y escupirlo aún más. Es verdad, no se trata solo de confesar y rechazar, quizás eso sería mejor. Los chicos normalmente tranquilos se vuelven locos. Y terminará aferrándose a ella en público como un acosador. A veces, una esencia así puede ser refrescante. Y sobre todo, sería divertido. En ese caso, tiene que hacer que se emocione aún más. Nunca pensó que realmente no pasaría nada. Solo desperdició su tiempo sin razón. Si va a casa en ese momento, todavía tendrá que enfrentar a esa persona. Está bien, puede llamar a alguien más para pasar el tiempo. Pero de pronto alguien sosteniéndola, le pregunta que cómo pudo hacerle eso. Byul suspirando comenta que es él. Y le pregunta de qué se trata todo eso. Respondiéndole el tipo que eso es lo que quiere preguntarle. Estaba viendo otros chicos mientras salía con él. Y le pregunta si desde el principio, planeaba jugar con él así. Byul le responde que ahora es su ex, que tiene que ver eso con ella. Y no se trata de tanto de jugar con él, sino, solo seguir la corriente. El tipo tirándole al suelo, y dándose una mirada, le dice que lo olvide.
Todavía tiene que recibir una disculpa. Si no puede decidirlo, tendrá que compensar de otra manera. Dune le pregunta que si ese era su objetivo desde el principio. Un hombre sin valor. El tipo le responde que se calle. Si no se queda callada, publicará el vídeo que tomó antes. Pero Dune le pregunta si grabó ese día. ¿No es eso autodestructivo para él? No confundas ese día con una oportunidad perdida. Desde el principio, nunca tuvo la intención de hacerlo, y sabía que él no sería capaz de hacerlo. Y si termina como la última vez, le pregunta si no se sentiría avergonzado, al no poder ser un hombre nuevamente, como en aquel entonces. Y qué estúpido es. Eligió el lugar equivocado. En un callejón a solo un poco de distancia en la escuela. Observa cuánta gente hay incluso después de la hora de clases. Y nos comenta que es en buen momento. Esos tipos también son con los que ha jugado antes. Pero el tipo enfadado les dice que se larguen de una buena vez, escapando estos asustados. Y Dune nos comenta que esos cobardes se atreven a dejarla y abandonarla. No los perdonará. Ese tipo, esos tipos, todos ellos, les mostrará el infierno. Pero de pronto, aparece el prota diciéndole a los policías que es en ese lugar. Y de pronto el tipo escucha que dicen que hay 2 patrullas y están en la escena del informe, largándose inmediatamente. El prota suspirando comenta que no puede creer que realmente haya funcionado. Dune sorprendida le pregunta por qué él volvió. Respondiendo el prota nervioso que eso es, simplemente parecía un poco mal irse tan repentinamente antes. Se sintió un poco apenado, solo quería disculparse, así que solo, hizo suposiciones tontas todo por su cuenta. Y Dune desconcertada se pregunta cómo puede existir alguien así. El prota acercándose a Dune, le pregunta si está bien. ¿Y quién era ese tipo? Y si lo conoce, diciéndole que vayan a reportarlo inmediatamente. Dune le responde que él es uno de sus exnovios. Y sería una molestia tener que reportarlo. En realidad solo fue un intento de crimen, así que no tiene que preocuparse demasiado. Más bien, se siente mareada, le gustaría tomar algo frío. Un tiempo después, el prota ensartado le pregunta si la estaban firmando. Dune se pregunta por qué está armando más alboroto que ella, la víctima. ¿Y qué pasa con esa bebida rara que sigue tomando? Aunque fueron a un café, porque aún la compraría. Y le dice al prota que de todos modos ya terminó. Por cómo huyó, no tiene el coraje para hacer nada más que eso. Simplemente déjalo, es poco probable que ocurra algo más. Pero el prota le responde que no. Eso no es aceptable. Alguien que hace cosas así merece el castigo. Y lo más importante, incluso si está bien ahora, podría usar el vídeo como palanca para lastimarla de nuevo en el futuro. Aunque sea demasiado problema reportarlo, el vídeo debe ser eliminado. Y Dune desconcertada se pregunta qué está diciendo. Incluso después de decirle qué tipo de persona es, ¿por qué hizo eso? Y le pregunta cómo van a hacer eso. Probablemente lo haya firmado con su teléfono. Entonces, deberían ir a robarlo. El prota pensativo responde que sí. Esa es una idea. Pero eso no sería suficiente. ¿Quién sabe? Podría haber copias en algún lado. Y en esos días todo usan almacenamiento en la nube. Si es solo un vídeo, es fácil de transferir, así que quizás, y le pregunta qué tal si lo engañan para que borre todo con la condición de que lo reportarán. Entonces simplemente lo reportarán después de eso. Pero Dune le dice al prota que es suficiente. Le cuenta que ese tipo no sabe nada de computadoras, así que no habría ninguna copia. Y se pregunta por qué le importa tanto los problemas de otra persona. Al final, es un problema con el que tiene que lidiar por su cuenta. Y de pronto el prota le dice que si está solo en su teléfono, entonces eso es un alivio. Pero aún así, deberían actuar rápido, solo por si acaso. Y le pregunta si tiene tiempo mañana. Está libre en cualquier momento. Y ambos mirándose confundidos, Dune le pregunta si quiere decir que la ayudará. ¿Y por qué? Respondiendo el prota que parece que fue un poco intenso. Debe ser abrumador. Pidiéndole que se tome un descanso y se asegure de recuperarse por completo primero. Dune se pregunta si está haciendo todo eso esperando algo de ella. No, no parece en lo absoluto. Si ese fuera el caso, habría cruzado la línea cuando estaban en el aura. Y le dice al prota que hay un límite para ser ingenuo. Comentándonos que él es quien estaba siendo manipulado, es un tonto de verdad. Y le dice al prota que está bien. Lo hará a su manera. Se verán mañana. Y nos comenta que ya que ofreció ayuda, no hay razón para no aprovecharla. Y al día siguiente, vemos cómo se desenvolvía su estrategia.
Un tiempo después, Byul nos comenta que simplemente no puede entender por qué. Después de escuchar todo acerca de las infidelidades y cosas así, y aún así sabiendo que desprecia a los hombres y los desecha, ¿por qué? ¿Por qué la trata igual que antes? Un tiempo después, el prota despidiéndose de Byul, le dice que se cuide y lo llame si le pasa algo. No, mejor primero llama a la policía. La policía está ahí para ser confiable de manera proactiva. Y cuando se retiraba, Byul le pregunta si podría ser que aún no se ha dado cuenta. Nunca se trató de llevarse sinceramente bien con él. Solo era uno más de los muchos hombres en sus complicadas relaciones basadas en el interés. Así que no se moleste en ser amable con ella ahora. Solo lo estaba usando. Y el prota suspirando comenta que entonces era eso después de todo. Es un alivio. Correr en ese entonces fue la decisión correcta. El alivio de evitar la trampa de caer en sus propias ilusiones en la que los otakus finalmente caen. Autorrejustificación y una victoria mental de que la huida no fue por cobardía. Byul nos comenta que entonces, porque realmente le está ayudando. Y le dice al prota si tiene algo parecido a lo de ella. Obtener algún extraño placer por ayudar a los demás. Pero el prota responde que no es eso. Es solo, no lo sabe. Preguntándole Byul a qué se refiere. El prota le responde que quiere decir, razones como por qué y cosas así. Nunca lo ha pensado, así que no está seguro. Simplemente, no pudo ignorarlo y pasar de largo. Si lo hiciera, no cree que podría dormir por la noche. Byul, sorprendida, le dice al prota que no tiene sentido. Es aburrido. Y marchándose le dice que se deje de acercar a ella a partir de ese momento. Comentándonos que no hay nada dulce en ello, solo amargura. Ese es el final entre él y ella. En otra escena, un compañero de Byul le pregunta que parece fuera de lugar, preguntándole si le ha pasado algo malo. Respondiéndole Byul que no es nada. Su compañero le pregunta sobre esa herida que tiene su brazo. Si acaso se lastimó. Comentándonos Byul que debe haberse rasguñado en algún lugar en ese callejón la última vez. Y le responde a su compañero que ni siquiera se dio cuenta. Su compañera le pregunta si no debería tratar esa herida adecuadamente. Pero Byul les dice que es suficiente. No tienen que entrometerse en sus asuntos. Y nos comenta que ha estado irritada desde hace un tiempo. Todo por esa tontería que estaba diciendo Kanglim. Y de pronto, alguien le dice a Byul que con que ahí estaba. Siendo este el prota. Que algo nervioso le comenta que es sobre el proyecto. Hay algo sobre el proyecto que necesita hablar con ella. Preguntándole si podrían hablar en privado por un momento. Y Byul desconcertada se pregunta si no le había dicho que no se le acercara. Un tiempo después, el prota disculpándose le dice que en realidad el proyecto era solo una excusa. No es algo para discutir delante de todos. Olvidó algo el otro día y quería dárselo. Y sacando algo de su bolsillo, le dice que es un spray de seguridad personal y aplicación de seguridad. Quiere decir, la tecnología es tan increíble en esos días. Solo tiene que mirar eso. Una aplicación que con un toque envía mensajes y reporte. Es fácil de usar e incluso detecta impacto. Pero Byul, con la cabeza baja, nos comenta que deje de tratarla así. Y le responden al prota que está bien. Lo usará. Así que deja de molestarla a partir de ese momento. Pero el prota le pregunta sobre su herida. Respondiéndole Byul que no es nada. No tiene que preocuparse por ella. Pero el prota preocupado le pregunta que como que no es nada. Eso parece realmente doloroso. Y ni siquiera lo ha desinfectado adecuadamente. Está empezando a hincharse. Debería ir a la enfermería de inmediato. Byul, desconcertada, se pregunta si no era torpe con las chicas. Y nos vuelven a decir, que la deje de mirar así. El prota, le pregunta que quizás es incómodo explicar cómo se lastimó. Pero no tiene que preocuparse. La ayudará a inventar una historia para la enfermera. Y Byul, nos comenta que solo deje de mirarla así. Y vemos cómo se desenvolvía su relación. En otra escena, Byul irritada le dice a sus compañeros que es suficiente. Solo déjenla en paz. Disculpándose estos y diciéndole que entonces, se irán primero. Mientras comentan que últimamente Byul parece estar de mal humor. Un tiempo después, vemos que el prota le explica a Byul que es un anime que le gusta y debería verlo. Como últimamente ha estado un poco decaída. Es una verdadera obra maestra.
especialmente al final, cuando el héroe muere. Pero Byul se empieza a reír, y nos comenta que ahora entiende exactamente qué es eso, lo que ha estado anhelando todo ese tiempo. Y nos cuentan que Suna Byul se dio cuenta, que el placer que sentía al jugar con los hombres, solo era una emoción fugaz, hueca y retorcida. Fue a través de Kang Lim, que ella experimentó sentimientos genuinos por primera vez. Pero es muy tarde. Se dio cuenta de eso demasiado tarde. Ya es demasiado tarde para que ella también retroceda. No, quizás, si la Amy está a su lado, de ahí en adelante pueda, y le pregunta al prota si le gustaría ir a ver una película con ella ese fin de semana. En otra escena, vemos que Byul se encontraba bloqueando a algunos usuarios, y de pronto aparece el prota apurado diciéndole a Byul que se disculpa. Es la primera vez que viene desde tan lejos, preguntándole si llegó tarde. Pero Byul, con una cálida sonrisa simplemente lo saluda. Mientras el prota se encontraba aturdido, Byul le pregunta qué le pasa, contándole que estaba muy emocionada por ese día, así que quería verse más bonita. Respondiendo el prota sonrojado que eso es genial, y nos cuentan que Suna Byul había cambiado. Kang Lim también notó el cambio, pero en su momento ella dijo que nunca lo vio como un interés romántico. Kang Lim se sentía incómodo al relacionarse con ella, pero recibió esa nueva interacción como solo una amistad entre un hombre y una mujer. Gracias a eso, Kang Lim no se dio cuenta de que los sentimientos de Suna Byul eran diferentes a los que él pensaba. En otra escena, el prota le dice a Byul que no tenía que ir hasta su casa, preguntándole si esperó mucho. Respondiéndole Byul que acaba de llegar hace poco. En otra escena, el prota le pregunta a Byul si acaso cambió de teléfono, contándole esta que la última vez se cayó y le dijeron que estaba roto. Así que cuando lo cambió tuvo el mismo modelo que usa. En otra escena, el prota le pregunta a Byul qué pasó con sus dedos, si acaso fue causa de preparar el bento. Respondiéndole Byul que ha pasado un tiempo desde que hizo ese tipo de cosas. Y nos comentan que en ese momento, Kang Lim no le pidió a Byul que se detuviera, lo que más tarde se convertiría en el trauma y mayor arrepentimiento de Kang Lim. Byul había cambiado, pero ese cambio no fluía en una dirección muy positiva. Después de cortar los lazos con los influyentes estudiantes varones, los que solían actuar como sus protectores, las chicas que siempre habían guardado desprecio y resentimiento se lanzaron sobre ella. Byul aceptó en silencio lo que sentía que merecía, y a su vez, la retorcida obsesión con Kang Lim solo se hizo más fuerte. Aquí vemos como el prota le dice a Byul que se verán mañana, y que no salga demasiado temprano como la última vez. Pero Byul comenta que ya está ahí, dándole las buenas noches al prota. En otra escena, vemos como el técnico le explica a Byul que solo necesita reemplazar algunas piezas y se puede arreglar, pero está rompiendo su teléfono, le dice al técnico que definitivamente está roto, así que comprará uno nuevo. Y en otra escena, vemos que Byul se pregunta por qué. ¿Por qué no le responde? Ya ha pasado 2 minutos. Convencida de que estaba por el camino equivocado, Byul corrió a toda velocidad y la dirección opuesta, pero ir por el camino opuesto no garantizaba que fuera el correcto. Con su visión y su corazón nublado, ella no podrá ver que hay otra manera. Byul empapada comenta que su llavero a juego con el de la Amy, ¿qué podría hacer? Sin la Amy la odia, ¿qué tiene que hacer? Un tiempo después, Byul escucha que le dicen al prota que se lo dicen por su propio bien. Le cuentan que Byul es del tipo que juega con los chicos. Probablemente los cambia todas las noches. Si fuera él, se alejaría de ella. Escucharon que hace lo mismo con chicos de otras escuelas. Por eso están preocupados por él. Tiene miedo de que realmente crea que le gusta. Y el prota les responde que bueno, quizás tengan razón. Procediendo Byul a retirarse. Y luego el prota comenta que incluso si ese es el caso, les pregunta si está en lo correcto lo que están diciendo. Quiere decir, lo que están haciendo parece que no es una preocupación. Y más bien parece una crítica y burla. Al menos para él, Byul es una valiosa amiga que hizo por primera vez en la escuela secundaria. Lo que sea que diga a espaldas de ella, así que les agradecería que no hablen mal de ella delante de él. Y al salir del aula, ve el accesorio que Byul dejó atrás. En otra escena, nos cuentan que Byul tenía 2 propósitos en la vida. Una era la emoción que sentía al jugar con los hombres. El otro era resultado de su deseo de vengarse de su madre. Su meta era ser amada por todos. Sin embargo, se dio cuenta de lo equivocada que estaba con ese propósito. Y no sentir emoción cuando estaba con Kang Lim. Byul se aferró a su segunda meta, como si hubiera sido el único propósito desde el principio. Convencerse y consolarse a sí misma. Correcto.
Es imposible. No puedes simplemente dejarlo ahora, para no terminar como su madre, y ser amada. Ese era su único sueño, como un trauma que siempre regresaba. Hacía que corriera de forma aún más imprudente que antes. A pesar de saber lo que se avecinaba. En esta escena, Byul le dice al tipo que no. Incluso él está cansado de eso. Simplemente desaparece de su vista. Y al retirarse, Byul enfadada comenta que sin importar cuánto tratara de dejar todo a un lado, siempre se quedaba con el sabor de la ira. Es inevitable, no puede dejarlo. Vivir lujosamente y demostrarle a esa persona, ese fue el único propósito. Que pronto se desvaneció. Terminó igual, con el miedo a ser abandonada. Entonces eligió abandonar primero. Pero al final, le queda terminar con todo. En otra escena, el prota recibiendo una llamada de Byul, este le pregunta que dónde ha estado. Estuvo muy preocupado. Desapareció sin decir nada durante semanas. Pero Byul le dice que si le puede preguntar algo. Si acaso él la ama. El prota algo nervioso le responde que no es que no se sienta así al principio. Pero no tiene que preocuparse. Ahora él solo. Pero Byul interrumpiendo le dice que cree que realmente sí podría amarlo. Entonces, le pregunta si le puede hacer un último favor. El prota algo desconcertado le pregunta qué está pasando. ¿Y a dónde se encuentra en ese momento? Pero Byul le pregunta qué le parece. Si moriría con ella. Un tiempo después, el prota llegando a la azotea, Byul le dice que sabía que vendría por ella. El prota le dice que desde esa altura, ni siquiera sentirá dolor alguno. Pero Byul le dice que no. Aunque sea doloroso, si está con él, pero el prota le dice que deje de decir tontería y lo mires, preguntándole por qué hace eso. No sabe qué le pasó, pero la va a ayudar, pidiéndole que venga con él para poder hablar. Pero Byul le dice que es imposible. Es demasiado tarde. Ya se ha dado cuenta, que ha estado caminando por el camino equivocado desde el principio. Ya es demasiado tarde para dar marcha atrás. El prota le pregunta qué es lo que quiere decir. Tiene que parar eso. Solo tiene que ir con él y... Pero Byul le dice que se detenga. Ya no puede volver a su lado. Si quieres estar junto tiene que ir a su lado. Lo lamenta, pero eso es en parte su culpa. Y le cuenta que él fue expuesto a su oscuridad. Si no fuera por él tal vez nunca se hubiera dado cuenta. Considerando su castigo. Debe pensarlo como si hubiera atrapado a un niño malo. Y le pregunta si asumirá la responsabilidad por ella. Terminen con eso juntos. El prota le responde que no. Podría dar su propia vida, pero nunca aceptará una oferta que sacrifique la suya. Byul le dice que realmente es muy amable. Sí, pensó que diría eso. Por eso se preparó. Aunque realmente no quería recurrir a eso. Le cuenta que antes de ir ahí programó una publicación en SNS. Sobre cómo salieron y rompieron recientemente. Y cómo él la chantajeó, amenazándola con publicar su vídeo. Por supuesto, no es solo una carta de suicidio, lo preparó todo cuidadosamente. Se comunicó con su exnovio y tuvo el vídeo de él. Tal como dijo, obtuvo una copia de seguridad, quitó las partes que muestran la cara de ese tipo en el vídeo, y lo editó para que pareciera que él lo firmó, dejándolo en su laptop. Y gracias a que muchas personas los vieron juntos en la escuela, la historia de los hombres es muy cuestionada, podría interpretarse que tenía un gran resentimiento por eso. El prota sorprendido le pregunta por qué llegar a ese extremo, pero Byul le dice que pensó que si no lo hacía no se uniría a ella. No tuvo más opción porque él, y nos comenta porque sabe que en realidad, él también, y le dice que si se pregunta por una razón más clara, luego, queriendo acabar con todo, el miedo a estar sola, cree que esas razones definitivamente influyen. Pero más que eso, desde el principio, su mente era teñirlo con su propia esencia, para que su conexión fuera más profunda y única, dándole un tono especial a su relación. El prota, le dice que no la entiende. No logra entenderla. Pero, si eso es lo que quiere, sí. Morirá con ella. Byul, agradeciéndole al prota, le dice que se acerque a ella despacio. Pero ésta dándose cuenta de algo comenta que es una lástima. Entonces,
Eso es lo que ha decidido. El prota le dice que como si él fuera a dejarla morir. Y cuando está a punto de atraparla, Byul retira su mano. Y cayéndose se despide del prota. Y nos comenta que al final, incluso él la abandonó. Pero al final, es algo que esperaba. Después de todo, fue ella quien primero se abandonó, perdió la fe en ella y su futuro. En el instante en que se libere, ya no quedaba nadie para sostenerla. Y llegando al suelo, se sorprende en dónde había caído. Y mientras comentaba que no hubo tiempo para eso, se pregunta si podría haber sido desde el momento en el que subió al techo. Entonces, por eso en ese momento, le dijo que lo mirara, no que fuera hacia ella, para que no viera eso que se estaba preparando abajo. Y comenta que lo odia. Ya no quiere vivir. Está alta de esa vida. Sin embargo, si desea que siga viva, pagará el precio. Nunca cancelará la subida de esos archivos. Si no muere con ella, dejará que caiga al infierno estando aún vivo. Debe prepararse para un camino difícil, tan duro como el de ella. Así que vive una vida llena de arrepentimiento. Es lo que quiere, pero no puede hacerlo cuando la mira así. Incluso en esa situación, porque se ve tan dolorido. Nos cuentan que poco después, como dijo Suna Byul, se subió una nota de suicidio en las redes sociales. Debido a su amplio vídeo y la verdad a medias de que realmente se había lanzado, se convirtió en tema de conversación de la noche a la mañana, lo suficiente como para llegar a las noticias. Kang-lim fue tratado inmediatamente como sospechoso y tuvo que ser interrogado. A lo largo del proceso, no presentó defensa alguna, y a pesar de las persuasiones de su familia, admitió todos los cargos. Sin embargo, el hecho de que Byul permaneciera en silencio sin ninguna atención adicional, y el descubrimiento de manipulación en las imágenes, finalmente, llevó a que fuera suelto de todos los cargos. Y la nota de suicidio, ni los artículos de noticias mencionaban nombres reales, y como siempre, el interés público se desvaneció rápidamente. Sin embargo, el entorno alrededor de la escuela Taewon seguía siendo ruidoso. Para los rumores, el veredicto de no culpable apenas importaba. Byul había subido la nota y se había lanzado, y desde ese momento, Kang-lim no había sido visto en la escuela. Y alguien creyó verlo visitando la comisaría de policía. Eso fue suficiente para completar el rumor. Kang-lim, de la escuela secundaria Taewon. Kang-lim hizo que una chica intentara suicidio. Esa es la historia completa del incidente de la escuela media Taewon. Mientras tanto, Daji se reunió con personas, recopiló rumores, investigó, y los conectó con lo que sabía Kang-lim. Con su mente excepcional, hizo deducciones exhaustivas. Y descubrió la verdad que solo los dos involucrados conocerían. Daji comenta que ahora todo tiene sentido. Todo encaja. Pero entonces, está claro, que no es su lugar intervenir. Pero simplemente dejarlo así, eso no es algo que ella haría. Y llamando a alguien, la otra parte le pregunta por qué lo llamó. Si es porque salió temprano. Explicándole que solo no se sentía bien, eso es todo. Pero Daji le pide perdón. Le cuenta que investigó el incidente de la escuela media Taewon. A pesar de decidir que esperaría hasta que estuviera listo para hablar, se disculpa. Pero no fue solo por curiosidad, lo jura. Para ser sincera, casi el 92% fue curiosidad personal y el resto fue preocupación por él. Y el prota que estaba del otro lado le responde que eso básicamente significa que lo investigó por curiosidad. Pero Daji le dice que lo olvide. Quizás su curiosidad le haya contagiado. No es su culpa. Preguntándole el prota que por qué suena como si lo estuviera culpando a él. Eso es completamente injusto. Y suspirando le dice que no sabe cuánto ha investigado o descubierto, pero no es una historia agradable. Por eso no puede decírselo. Todo está en el pasado. Bueno, ya no. Pero aún así. De todos modos, le pregunta si eso es todo. Si es por eso que lo llamó. Respondiéndole Daji que no. Hay una cosa más. Después de ver lo que pasó antes, realmente quería decirle eso. Ella no es como esa chica. Y apuesta que las demás sienten lo mismo. Si las llamas, nunca soltarán su mano. Tienen que haber alguien que lo salve también, como él la salvó a ellas. Así que, pero el prota interrumpiéndola le dice que lo sabe. Le pregunta si recuerda después de que todo terminó y estaban en el aula, él solo se disculpó y fue ella quien le agradeció en su lugar. Debería haber sido al revés. Debería haber sido él quien lo dijera, dándole las gracias. Y recordando el suceso del primer arco de la historia, el prota le da las gracias por sujetar su mano. Gracias a eso, antes de darse cuenta, supone que ya está bien, porque aunque se sorprendió ver a Byul de nuevo, pero el pánico era más pequeño. Sentía que debería sentirse así, eso es todo. Daji confundida le pregunta qué quiere decir. Respondiéndole el prota que cómo debería decírselo.
Le pregunta si sabe cómo solía asustarse con los cómics de fantasmas cuando era joven, pero luego creció y volvió a verlo. Al principio, se asustó por los viejos recuerdos, pero cuando se calmó y miró más de cerca, era solo un cómic normal, algo que solo los niños pequeños encontrarían aterrador. Había superado esos miedos sin siquiera darse cuenta. Se dio cuenta mientras corría por el pasillo hasta tarde. En algún momento, ya se sentía mejor. Y mejor de lo que pensaba. Y mucho menos asustado de lo que temía. Si le pregunta cuándo se sintió bien, tal vez, en el momento en que la levantó. Daji le dice que si lo dice así, entonces ella es quien lo salvó, disculpándose por haberle dicho gracias. Realmente es un desperdicio. Diciéndole el prota que justo cuando tenía en un momento conmovedor, porque lo arruina. Daji le dice que si es en serio. Parece que le está bien. De pronto, el prota abriendo una puerta, Daji al notarlo le pregunta si está fuera en ese momento. Respondiéndole el prota que sí. Ha pedido encontrarse para resolver las cosas. Debería haber ido a verla antes de que ella viniera hacia él. Pero arrepentirse ahora no cambiará nada. Aún así, no huirá. Ni dudará más. Incluso si vuelve a no estar bien, debe superar ese encuentro con ella cueste lo que cueste. En otra escena, Byul le dice al prota que fue mucho más rápido lo que esperaba. Supuso que necesitaba un tiempo para pensar por su cuenta. Pero por eso está aún más feliz. Por llamarla ahí. No hay necesidad de que sufra solo. Vayan a vivir juntos como pecadores. Y viendo el aula vacía, comenta que solo ellos dos ahí en el salón de clases, le recuerda viejos tiempos. Pero el prota le dice que sin embargo, ahora el salón de clases no está vacío. Byul confundida le pregunta por qué se ve tan bien. No se encontraba así durante el día. No es divertido verlo de esa manera. Eso no es lo que esperaba. El prota suspirando le pregunta que entonces lo sabía todo ese tiempo. Cada vez que escucha algo relacionado con ella, tiene un ataque de pánico. Byul le pregunta que entonces, ¿por qué? Pero cambiando de tema le dice que mejor lo olvide. Ya no importa. Quería cuidar de su sufrimiento, pero no hay necesidad de empezar de nuevo de esa manera. De todos modos, que la llame significa que lo está considerando. Fueron interrumpido antes, así que se lo dirá de nuevo. Y extendiendo su mano le pide al prota que empiecen de nuevo. Una vez más. El prota le responde que realmente, se recuperó mucho más rápido lo que pensaba. Volver a enfrentarla le hace darse cuenta claramente de eso. Byul le pregunta de qué está hablando. Respondiéndole prota que si se refiere a empezar de nuevo en un sentido romántico, es imposible. Ella y él no pueden tener ese tipo de relación. Byul le pregunta por qué. Si acaso se enfriaron sus sentimientos. Si acaso es por esas chicas. No tiene que preocuparse. Las olvidará en una semana. Pero el prota le dice que no es eso. No es él, es ella. Y nos cuentan que Kang Lim, que llegó a ese lugar primero, pasó mucho tiempo pensando. ¿Cómo podría expresar lo que no pudo en ese momento? ¿Cómo podría acercarse a Byul una vez más? Cuando más pensaba, más confuso se volvía su mente. Pero en el momento en que la enfrentó, Kang Lim se sorprendió hablando sin darse cuenta. Y le responde a Byul que es porque ella no le gusta. Byul algo confundida le pregunta de qué está hablando ahora. Después de todo lo que ha pasado. Si acaso está diciendo que no le gusta. El prota responde que odia admitirlo, pero parece que es un poco lento. Tal vez, solo tal vez, puede que haya habido un breve momento de atracción. Como cuando le cautivó, a pesar de nunca haber hablado antes. Pero como le digo que lo amaba ese día, no era él. El que realmente amaba no era él, sino a una versión diferente de ella. El tú que no pasó por esas cosas y no hizo esas cosas. Alguien que vivió una vida aburridamente normal y monótona. Amaba a esa persona alternativa de ella, un futuro diferente que podría haber tenido. Byul riéndose le dice que eso es típico de él. Y le pregunta por qué andan con rodeos. Si está diciendo que con él cerca, está reflexionado sobre sí misma con arrepentimiento. Si eso es lo que está pensando, entonces eso está, y nos cuentan que la palabra equivocado no pudo escapar de su boca. Porque Byul sabía que era una mentira con cada parte de su ser. Sus piernas temblaron ese día. El viento frío. La oscuridad debajo. Todavía está viva en su memoria. En aquel entonces, no quería morir. Simplemente tenía miedo de seguir viviendo de la misma manera. Todo lo que quería era borrar sus errores del pasado. Pero sabiendo que era irreversible, dirigió su ira hacia él. Pero cuanto más lo hacía, más se exponía a su lado indeseable. Argumentando que era por venganza, se obsesionó con objetivos falsos. Lo arrastró hacia donde estaba ella, se proyectó en él. Abandonó de manera imprudente. Y tiró todo y trato de suicidio. Aunque realmente no quería morir. Volviendo con el prota,
Este disculpándose le dice que en aquel entonces, no entendió plenamente. Era torpe con el sexo opuesto, no. Solo era tonto. Debió haberse dado cuenta en el momento en el que empezó a llamarlo Kanglin de nuevo. No logró expresar lo que realmente debía decir. Y Dyul nos cuenta que la verdad es que ella también lo sabía. Solo quería ser consolada por la versión de él que llevaba una vida apropiada. El prota comenta que tal vez sea un cliché y una forma de consolarse a sí mismo. Por eso no pudo decirlo, pero ahora es diferente. Si supiera sobre su trauma, si estuviera observando desde lejos, sabría. No le está culpando ahora. Pero, lo pasó mal. Tan solo ver unas tijeras hace que los días que pasó con ella revivan como una escena de apertura. Así que no ha podido cortarse el pelo. Tuvo que trasladarse de una academia a otra por los rumores, y se alejó de su hermana, y en la escuela, bueno, se hubiera conocido a Yang Su incluso un poco más tarde, habría olvidado cómo hablar con la gente. Pero incluso alguien como él está saliendo adelante. Lo está haciendo bien. Así que ella también debería, y Dyul nos comenta que la verdad es que también lo sabía. No se amaba a ella, sino otra versión de él. Sus palabras en ese momento, era lo que ha querido decirse a sí misma todo ese tiempo. Para ella en ese momento. Para mí yo de ese día. Y, para la versión tonta de sí misma. No es demasiado tarde para empezar de nuevo. Quería decirse eso a sí misma. Eso es lo que esperaba de él. Y le dice al prota que es un tonto. Tomó el camino equivocado hace mucho tiempo. Y le está diciendo que vuelva. El prota le responde que sí. ¿Qué pueden hacer? Es el camino que ha tomado. No importan lo que diga la gente, tiene que regresar. Estará bien. Pero Byul le dice que no está bien. Preguntándole por qué actúa como si todo estuviera bien. Respondiéndole el prota que ha pasado mucho tiempo y gracias a algunas personas. Byul le dice que es molesto. Él actuando como si no le importara. ¿Y si sale corriendo y salta de nuevo? ¿Qué pasa entonces? Pero el prota responde que confía que no lo hará. Pero si llega a eso, la atrapará. Esta vez se lo promete. Dyul apartándose le dice que solo le responda una cosa. Si ese día en el teléfono, en lugar de pedir que salten, hubiera pedido su ayuda, no se habría sentido resentido y las cosas podrían haber estado bien entre ellos. Y el prota, bueno, no sabemos lo que le responde. Dyul sorprendida por su respuesta, le dice que si lo niega ahora, entonces ni siquiera puede disculparse. En otra escena, Daji de repente le dice al prota que si ya se acabó todo. Respondiéndole este que lo asustó. Pero antes que nada, ¿qué está haciendo en ese lugar? Daji restándole importancia le comenta que su expresión le dice que ha resuelto la mayoría de cosas. Solo por si acaso se vuelve a enamorarse de ella y se pierde a sí mismo, iba a darle una bofetada. El prota le pregunta que si acaso piensa así de él. Pero Daji le dice que no estaría mal ayudarlo a atar cabos suelto. Sus rumores, quiere decir, todo fue difamación al final. Con la ayuda de las chicas, pueden aclarar las cosas. Si quiere, incluso podrían exponer toda la verdad. Pero el prota le dice que lo olvide, preguntándole qué sentido tiene ahora. Daji le pregunta por qué. Si acaso no quiere que esa chica sea odiada. Incluso ahora todavía tiene sentimientos por ella. Pero el prota responde que le dice que no es así. Daji entonces le pregunta por qué. ¿Por qué insiste en cargarlo todo él solo? Respondiéndole el prota que le guste o no, es un recuerdo. Y actual como el caballero oscuro, es la fantasía de un solitario como él. Y Daji se quedó igual que todos nosotros. En otra escena, Byul se pregunta que qué quiere decir con empezar de nuevo. Es un tonto. Al menos debería acompañarla a su casa. ¿Qué pasaría si realmente intenta morir de nuevo? Y mientras seguía caminando, de pronto nota unas chicas comentando sobre su cabello, y al ver el establecimiento, se da cuenta de que es una peluquería. Y viendo su reflejo, comenta que su cabello, tal vez lo deje crecer hasta entonces. Y hasta aquí el video de hoy. Si quieres una siguiente parte deja tu like y un comentario. Yo aquí me despido y hasta la próxima.